de la Cámara Minera de Panamá, y precisamente lo hemos invitado porque hay un tema sobre el tapete y ustedes como especialistas en este tema minero, como representantes de la Cámara Minera, nos gustaría hablarlo, a ver sus opiniones. Y es la auditoría que precisamente ha planteado el gobierno nacional, una auditoría integral de la mina de cobre Panamá. Ya se definió cuál es la empresa que estará llevando a cabo esta auditoría y explicar un poco a la población cuál es la misión y qué podemos esperar de esta auditoría. Bienvenido, Rodri. Micrófono, por favor, para escucharnos. Sí, muchas gracias Álvaro, muchas gracias a todos los que nos escuchan. Sí es muy importante aclarar y explicar un poco acerca de lo de la auditoría integral, más que todo porque primero que todo se está avanzando, que eso es muy importante. El gobierno ya ha definido incluso cuál va a ser la empresa que se va a encargar de lo que es la auditoría integral. Pero lo importante es la palabra integral. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Que se va a hacer un audito de todos los componentes, llámese sociales, ambientales, económicos y también todo lo que son los planes que ya se cumplieron, como el plan de construcción, como los planes que vienen y están por venir, que son el tema de la operación, el tema del cierre y el tema del poscierre, que se plantearon dentro de lo que son los 370 compromisos del estudio de impacto ambiental categoría 3 aprobado en el 2011. Entonces, nosotros lo vemos muy positivo de la Cámara Minera, por supuesto, porque esto sería una herramienta para el Estado, para el gobierno y también para toda la ciudadanía para saber cuáles son las condiciones en las cuales se encuentra el proyecto Cobre Panamá y cómo fueron los cumplimientos con respecto a todo lo que se planteó en el estudio de impacto ambiental. Que vuelvo y repito, el estudio de impacto ambiental no es solamente un documento o para una aprobación, no, es un documento o es la única herramienta de gestión y planificación que se tiene para todo lo largo y ancho de un proyecto. Entonces, aclarar también, como lo han dicho en otros lados, que el 45% no se va a auditar, eso es totalmente falso. ¿Y por qué? Porque están tomando en cuenta de que las etapas que ya pasaron no se van a estar auditando. Lo que se audita en ese momento son los documentos de cumplimiento que se entregaron durante toda la etapa de construcción. Es una etapa que ya, por supuesto, pasó y fue cerrada. Entonces, ¿qué se audita en esas etapas? Todos los documentos que se entregaron a los ministerios, llámese el Ministerio de Ambiente o el Ministerio de Comercio e Industria, y se verifica si se cumplieron con los tiempos y toda la información que ahí requiere. Por otro lado, también se va a auditar lo que es el tema de cuando el proyecto estaba operando y también se va a auditar cómo se está llevando ahora mismo el plan de preservación y gestión segura. Por otro lado, también entonces los planes a futuros que involucran, por supuesto, planes en la parte social, cómo se están cumpliendo, en la parte ambiental, como planes de reforestación, para poner un ejemplo, y también se va a verificar si los componentes a futuro, como el plan de cierre, se va a hacer en los tiempos y con las condiciones actuales. Entonces, también se va a auditar no solamente la parte ambiental, que es muy importante, por supuesto, la parte tributaria, que se pagó en su momento, qué es lo que se tiene planteado para más adelante, y eso también es muy importante que toda la ciudadanía lo sepa. Y también los planes sociales que se presentaron en el estudio de impacto ambiental, si se cumplieron a su cabalidad y si los planes a futuro también. Esto, por supuesto, como dije al inicio, lo vemos de forma positiva porque es una propuesta que se le hizo al gobierno anterior y no la aceptó o no quiso dar respuesta con respecto a eso. Por sin embargo, este gobierno ya ha anunciado incluso quién se ha ganado para hacerlo, que es una empresa transnacional, SGS, que es una empresa suiza con 120 años de experiencia y por supuesto especialista en temas ambientales, más que todo temas de auditoría en una decena de países a nivel mundial. Entonces,
es importante que la ciudadanía sepa que se está avanzando, que se está buscando la forma de que sea transparente la información y que, por supuesto, esta auditoría también no fue aprobado a lo loco, como dicen algunos por ahí, sino que también cumplió con un tiempo para consulta ciudadana que fue desde el 6 de enero hasta el 7 de febrero de este año y durante ese tiempo se entregaron más de 260 documentos de aporte, ya sea a favor o en contra de la auditoría o proponiendo, como hicimos nosotros en la Cámara Minera, proponiendo, por supuesto, entonces, cuáles serían los puntos que nosotros considerábamos que se podían modificar o mejorar dentro de lo que era el mismo documento de los términos de referencia. Una vez ya aprobado, entonces, los términos de referencia, se procedió entonces a buscar los fondos y posteriormente entonces a contratar a la empresa. Pero vuelvo y repito, es muy importante que nosotros todos tengamos esta información, porque de esta forma nosotros podemos también estar más seguros, hablando de la ciudadanía, de lo que ha pasado y va a pasar en el proyecto Cobre Panamá a futuro. Bien, o sea que esta auditoría o la contratación de esta empresa cumplió con todas las normas establecidas en ley, es lo que deduzco de lo que usted quiere decir en la mañana de hoy, porque se ha cuestionado realmente dicha auditoría sin siquiera empezar la misma. Exactamente, esa es otra de las cosas también, que estos grupos que ya sabemos quiénes son, que siempre se oponen a todo, y no solamente a la minería, sino a todo tipo de desarrollo para Panamá, se están adelantando también, ya están tratando de manipular la información diciendo que todo se amañó y que los resultados no van a ser los adecuados, porque se están adelantando al hecho. No tenemos todavía ni siquiera, no sabíamos ni siquiera cuándo iba a comenzar la empresa a hacer la auditoría, y ellos estaban diciendo que no se iba a cumplir, o que los resultados no iban a ser los adecuados. Entonces también tratar de manipular la información, tratar de establecer que esto no cumplió con todo lo que establece la ley, como algo bien sencillo. El mes que la normativa determina para poner en consulta ciudadana un documento antes de su licitación o antes de de los términos de referencia finales. Entonces, todo esto se cumplió. Las personas que quisieron, no solamente personas, gremios también, que quisieron manifestar su opinión con respecto al documento, lo hicieron en el tiempo que establece la ley, y por supuesto los presupuestos fueron aprobados de acuerdo a lo que la normativa establece, y posterior a eso también entonces se hizo la contratación. Así que se ha cumplido con todas las normas. Lo que tenemos nosotros que esperar es que se hagan la auditoría correspondiente, que se entreguen los informes, y por supuesto que entonces el gobierno... Se congeló la señal de... ahí está. Los resultados lo antes posible. Sí. Evitar cualquier tipo de... los resultados de la misma. La industria dijo que iba a ser aproximadamente en 6 meses, o iba a durar la auditoría 6 meses, pero es importante que nos vayan comunicando cómo se está realizando para evitar que estos grupos estén especulando con respecto a cómo se está haciendo, porque lo van a seguir haciendo. Ellos van a seguir especulando, ellos van a seguir tratando de negarse a cualquier tipo de resultado, pero nosotros estamos positivos porque creemos, y no solamente creemos, confiamos en que una empresa con esta trayectoria no se prestaría para entregar un documento que no esté apegado a lo que dictan las normas panameñas. Sí, el ingeniero Orlando. Buenos días, ¿cómo estás? Bienvenido, y para nosotros un placer tenerte aquí en la mañana de hoy. Algunas cosas que tienen que ver con el tiempo. Hace
Ahora estamos hablando de unos meses más, 6 meses probablemente, para hacer una auditoría y después un par de meses más para discutirlo y quién sabe qué tiempo más para tomar decisiones. Pero yo le quiero poner a usted las siguientes cosas. La planta térmica de 300 megawatts, que era la necesaria para la mina, se está deteriorando a un paso agigantado. Cada mes que pasa, esa planta va sufriendo más, porque recuerde que esa planta está cerca del mar y si no se le da mantenimiento, Álvaro, vamos a perder 300 millones de dólares. Digo, vamos a perder porque la planta, si bien es de la empresa minera, es la planta que se necesitaría para desarrollar el proyecto. Y en todo caso, habría que ver qué hacer con esa planta. Lo que me preocupa es lo siguiente, fíjese. Estamos pasando en el tiempo, hoy, y esto lo debe saber el pueblo panameño, la libra de cobre está cotizado en el mercado a 4.61, hoy. Los análisis financieros se hicieron sobre la base de 3.63 la libra. Entonces estamos dejando de percibir casi $1 por libra, lo que significa que estamos dejando de percibir aproximadamente unos 100 millones de dólares de ingresos programados que puede tener la República de Panamá en un momento en la que durante el decenio último los ingresos corrientes han bajado 4,1% del Producto Interno Bruto. Los gastos de gobierno han subido en 2,1% durante este periodo de estos 10 años, y la deuda se ha aumentado en 3.600 millones. Esto nos pone a nosotros en una seria situación financiera para el 2026 y el cierre de 2025. Esto es un hecho real. Entonces, nosotros necesitamos generar empleo urgentemente para nuestro país. Y miles de trabajadores salieron de la mina. ¿Usted no considera que, de acuerdo a la experiencia de ustedes, y conociendo lo que está pasando en la mina, independientemente de que los panameños tienen el derecho o no de estar a favor o en contra, lo que como yo, por ejemplo, pensamos que este desarrollo minero tiene que reactivarse a lo más rápidamente posible por problemas de desarrollo para nosotros, para aumentar ingresos y para aumentar el desempleo, para bajar el desempleo, aumentar el empleo y reactivar la economía de Coclé, una parte de Colón y una parte importante de Panamá Oeste. ¿Usted qué piensa con respecto al tiempo? Porque estamos demorando las decisiones sobre la base de que hay una gente que piensa de una forma, de otra. En realidad siempre hay gente a favor o en contra de cualquier sea la medida que tome. Ustedes como Cámara, ¿cuál es su opinión con respecto al tiempo de todo esto? ¿Qué pasó? Está teniendo problemas con el internet Roderick Gutiérrez en este momento. Ahí está. Ahora sí. ¿Puede contestar, sí. Roderick? Adelante. Parece que sigue. Adelante para ver. Sí. Adelante. Sí, muchas gracias. Se escuchó un poco cortado la pregunta, pero entendí qué opinaba con respecto a los tiempos. En verdad estoy totalmente de acuerdo en que hay infraestructuras que se están perdiendo y tal vez lo menos importante para algunos será la infraestructura, pero también hay más de 40.000 empleos que se perdieron por la decisión de haber paralizado este proyecto, que a su vez también son mano de obra especializada y muy capacitados que estamos perdiendo también como panameños, porque algunos han tenido que emigrar para otros países para poder buscar un sustento adecuado de acuerdo a su profesión. Con respecto a los tiempos, por supuesto como panameño, me gustaría que fuera lo más rápido posible. Para poder tener solución y poder tomar decisiones lo más rápido posible, porque está bien como usted lo planteó, no solamente es entregar la auditoría, sino que las autoridades tengan la información y se lo puedan transmitir al presidente y él pueda tomar una decisión también. Y sabemos cómo se maneja el gobierno, cómo se maneja el Estado, mejor dicho, con todos los protocolos y todos los ministerios que tienen que ver con el tema de las aprobaciones y las tomas de decisiones.
el país realmente está pasando por una situación económica que realmente no vivía prácticamente en las últimas décadas, pero o se ha agravado, mejor dicho, después de todo este tiempo, y necesitamos realmente en Panamá proyectos como este, realmente den trabajo digno, con salarios dignos y permanentes para la formalidad realmente del empleo, porque como lo dicen algunos especialistas, el desempleo crece y también crece la informalidad, y entonces esto no nos conviene ni como país ni tampoco como profesionales, que seamos un país de informales, porque no podemos seguir creciendo de esa forma. Por otro lado, el tema de cuándo se va a tomar la decisión, esto igual que muchos panameños, hago un llamado al gobierno que se haga lo antes posible, porque en realidad ya hemos esperado mucho tiempo. Sabemos que los tiempos gubernamentales no son iguales que los tiempos privados. Sabemos también que hay, como dije anteriormente, esto es un tema muy complejo, y también tenemos que buscar la forma de poder traducir toda esa información a la población para poder que todos estemos en la misma línea y entendamos. Esto es algo sumamente complejo, algo por lo cual Panamá no debió haber pasado. Nosotros nunca debimos haberle dado la espalda, no a la empresa, sino a un sector que realmente ya ha demostrado, incluso en Panamá en corto tiempo, durante la operación, que es un sector que desarrolla a otros sectores. ¿Y por qué lo digo en este momento? Yo me encuentro en Arequipa, Perú, participando en el Perumín número 37. Y me llama mucho la atención que Arequipa, siendo una región solamente de Perú, tiene 89 unidades mineras. ¿A qué se refiere eso? Que son 89 minas de pequeña, mediana y gran escala, en donde una aceptación del 70%. ¿Y por qué una aceptación del 70%? No porque lo dicen las estadísticas, sino porque lo escuché en una conversación que tuve con un taxista. A ese punto está, en donde dicen que no se puede sembrar absolutamente nada. Aquí se hace turismo, aquí se hace agricultura. Un país que tiene, bueno, vuelvo a repetir, una región que tiene 89 unidades mineras, tiene 167.000 hectáreas de sembradíos. Eso es producto también de la capacitación que se ha dado, producto también de la necesidad que tiene la población, y por supuesto entonces la necesidad que tiene las empresas de poder que alguien le supla de todos estos productos alimenticios. Por otro lado también llama mucho la atención que aquí los embalses y las hidroeléctricas la construyen las mineras, producto de los acuerdos que tienen de obra por impuestos, en donde también una empresa privada, en vez de pagar los impuestos o de acuerdo a lo que tenga que pagar, puede construir obras. Y lo hace, por supuesto, como no son obras que se hacen del día a la mañana, del día a la noche, se hace progresivamente, pero mucho más rápido que lo hiciera un gobierno, y se entrega la obra para que lo puedan operar y puedan beneficiar a la comunidad. Entonces, ya sabemos que la minería realmente es un factor importante para la economía. No solamente desarrolla a la empresa que tiene la concesión, sino que también a otros sectores de la economía del país, y también, por supuesto, genera empleo, y empleo permanente. Todos los proyectos que están programando en Panamá son bienvenidos, el oleoducto, el tren, los puertos, todos son bienvenidos, pero son proyectos que en la etapa de construcción van a tener su fecha de finalización. Sin embargo, un proyecto minero puede ser de varias décadas y puede ser también para el beneficio de varias generaciones. Entonces, eso es lo que nosotros que necesitamos en Panamá, proyectos que sean a largo plazo. Entonces, con respecto a cuándo se va a tomar una decisión, vuelvo y repito, considero que nos tardamos mucho, primero que todo en aprobar la auditoría que fue presentada y fue sugerida al gobierno anterior. Ya llevamos 2 años en esto, y sin embargo hay que respetar, por supuesto, lo que dicen las autoridades, pero también exigirles
que sean transparentes y entreguen la información lo antes posible, y de esa forma nos evitamos este tipo de especulación que se está hablando con grupos que se oponen, por supuesto, al desarrollo de Panamá, para poder que nosotros tomemos una decisión. Ya el panameño sabe que Panamá vale más con minería. Pero hay un punto, el punto ambiental. Yo creo que hay un problema ambiental en el mundo. A diferencia del presidente de los Estados Unidos, yo sí creo que hay una crisis ambiental. Sin embargo, la tecnología minera ha cambiado en términos de ser mucho más responsable y mucho más capaz de crear las medidas de mitigación, porque toda acción del ser humano sobre el planeta Tierra, la vivienda, la producción de artefactos eléctricos o de artefactos de televisión, celular, requiere y produce una intervención del hombre en el ambiente. Pero en Panamá, en Minera Panamá, la mentira corre más rápido que la verdad. Pero nosotros dejamos que la mentira corriera más rápido que la verdad también. El gobierno tiene que tener claro qué es lo que hemos hecho. Y usted que sabe de mina y ha visto y ha estudiado este caso, usted sabe perfectamente bien lo que le estoy diciendo. La tecnología de producción del desarrollo minero, comparado con la que teníamos hace 30 años, hoy es mucho mejor. Los daños ambientales son... Aquí hay gente que liquidó el río del medio, que ya había dejado de existir, o que hablaba de contaminaciones que no existían, o que el exceso de agua, sin ver que esto era un reciclaje, que había un porcentaje importante del agua que se usa en la mina esta, es reciclable. Pero además, nosotros seguimos botando agua al Atlántico en cantidades industriales porque no tenemos cómo usarla. Entonces, yo creo que es importante es que asuma el país, y entre ellos ustedes, una actitud más clara sobre hacia dónde vamos. Porque mientras nosotros nos gastamos y hablamos de economías verdes, la gente está comiéndose un cable, no hay empleo. Panamá es uno de los grandes problemas que tenemos, es el problema del empleo y la diversificación de la economía, y depender más de nosotros. No lo podemos hacer vía el sector agropecuario, la tenemos que hacer hacia vía de un sector donde no tenemos recursos, que es el sector minero. Porque no solamente es el problema de Donoso, hay también otras opciones que tenemos y que podemos utilizar nuevos modelos de desarrollo financieros. Pero yo lo que quiero decirle es que en esto tenemos que actuar con más celeridad, ¿no le parece? Sí, por supuesto, tengo que actuar con más celeridad, por un lado, y por otro lado, en la parte ambiental, que es muy importante, por supuesto, y nunca lo hemos negado. Por eso es que se hacen los estudios de impacto ambientales, porque no solamente para recibir una aprobación o un permiso, sino para planificar todo lo que se va a hacer a lo largo y ancho de un proyecto. Y por supuesto, en este caso, hasta la etapa de cierre y etapa de post-cierre, que es muy importante también que todos entendamos que son los únicos proyectos o el único sector que presenta una etapa de cierre y una etapa de post-cierre. Eso indica que también la tecnología y también el compromiso y las responsabilidades han crecido durante el tiempo. Ya no es la misma minería que se hacía hace 30, 40 años atrás. Por supuesto, se tiene más tecnología. Por otro lado, el tema del agua, que siempre fue un factor importante en el sector minero. El tema del agua, ya en el sector hemos aprendido cómo utilizar eficientemente el agua. Como en Cobre Panamá se utilizaba el 99% del agua de lluvia que se recogía en la tina de relave y se bombeaba entonces a lo que es todo el sistema. Y eso comenzaba a recircular, y por supuesto hay un porcentaje que se va a evaporar como todo, pero sin embargo ese pequeño porcentaje que se evaporaba era el que se bombeaba nuevamente al sistema. ¿Y de dónde se bombeaba? De la tina de relave, en donde eso pasaba a un gran tanque, y de ese tanque entonces al sistema. Por otro lado, también antes no se tenían los compromisos que se tenían hoy en día, como son los compromisos de reforestación, en donde no solamente es sembrar, sino también planificarlo. Y una de las cosas que se está haciendo también es mezclar lo que es la parte ambiental con la parte social. En este caso, por lo menos en
en el tema de reforestación, ¿quiénes hacen la reforestación? La gente de la comunidad. ¿Cómo lo hacen? Entonces con la capacitación y con la orientación que le da la empresa. Por otro lado también el muestreo de agua. Ya tenemos tecnología para demostrar si hay o no hay contaminación y para poder tomar decisiones lo más rápido posible. En un proyecto como este se tenían 200 puntos de monitoreo de agua, cosa que lo puedo decir con toda propiedad, ni siquiera el Canal de Panamá lo tiene. Entonces, y un banco de semillas que tampoco en Panamá existe fuera de lo que es el proyecto. Entonces, tenemos la tecnología, podemos hacerlo de forma eficiente, podemos estar claros de que no se han perdido los ríos, no se han cambiado los ríos, no han desaparecido, las personas tampoco se están muriendo, como dicen algunos. Esos son informaciones que sacan por supuesto, para crear caos, pero sin embargo también hemos tenido la gran oportunidad en Panamá de poder tener giras a la misma planta para poder ver personalmente todos los panameños que tuvieron la oportunidad de conocer un proyecto minero desde adentro, cosa que no se hubiera podido hacer también si estuvieran operaciones, porque hay varias áreas, como un área industrial, que son restringidas. Algunos dicen de que, pero ¿por qué no podemos ir visitando? Bueno, porque el gobierno no ha dado el permiso, por un lado, y por otro lado, también porque cuando está en operaciones un área industrial, en la cual, por supuesto, por temas de seguridad, no se pueden entrar, como no se puede entrar al canal, como Pedro por su casa, no se puede entrar a la Cervecería Nacional, o incluso no se puede entrar a cualquier fábrica, sea pequeña o grande, si no se tiene un permiso. ¿Por qué? Por temas de seguridad. Pero eso no significa también que nos han restringido entrar a parte del territorio nacional. Entonces la parte ambiental, por eso nosotros hablamos de la minería responsable y sostenible. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de sostenibilidad tenemos que estar bien claros. Los ambientalistas dicen de sostenibilidad solamente la parte verde, la parte natural, la parte biológica, que es muy importante, pero si hablamos de sostenibilidad tenemos que hablar de la parte ambiental, la parte social y la parte económica, por supuesto. Entonces, si estas tres cosas se están cumpliendo, entonces sí hay sostenibilidad. Que hay un gran tajo, sí, eso nunca lo hemos negado porque la roca está enterrada y hay que sacar el mineral. Pero ¿qué se va a hacer con eso? Hay muchas formas de poder utilizarlo. Ya hay planes de cierre que se han cumplido en otros países muy exitosos, incluyendo Perú, de los cuales nosotros podemos sacar buena información y también podemos planificar a futuro qué vamos a hacer entonces con esa área del cual se extrajo entonces el mineral. Bueno, Roderick Gutiérrez de la Cámara Minera de Panamá conversando con nosotros en el día de hoy, aquí en Noticias 180 Minutos. Un tema que hay que debatir, un tema del que hay que hablar, señoras y señores. Nosotros no podemos tratar de tapar el sol con una mano. Allí está la mina, hay que tomar decisiones y le corresponderá al gobierno nacional, en consenso con el pueblo panameño, ver qué es lo que más le conviene al país en una coyuntura como la que estamos viviendo en estos momentos. Así que el debate de las ideas, las conversaciones, el diálogo creo que es lo más importante y siempre estaremos del lado de la conversación, el diálogo y el debate para buscar y lograr los consensos que nos traigan mejores días para nuestro país, ingeniero. Álvaro, cuando se hablaba de la mina y en el contrato que se negoció y que se sometió a consideración de la Asamblea en el año 23, el Código Minero establecía la regalía por cobre en 2%. El contrato nuevo arrancaba de 12, 13, 14, 15 y 16% de regalía. Era más alto la regalía que cobraba Panamá que la que cobraba Chile. Para que tengamos una idea de lo que estamos hablando. Entonces, esa parte nunca llegó al debate. Y si tú calculas a esa regalía 12, 13, 14% de los ingresos brutos que eran calculados sin incluir intereses y prestas y ¿cómo se llama? Distribución a los accionistas. Hoy nuestros ingresos serían 100 y tantos millones más por año. Bueno, esa es la realidad. Correcto. Vamos a deportes y retornamos.